Cine de la UNAM, a Maximiliano Cruz, a Brit Alzaga y a todo el equipo de la Cátedra Bergman, a Mariana Gándara, que no pudo acompañarnos hoy, a Isabela, a Erika Arroyo. Pues estamos esta tarde en esta charla con Satomi Miura y Andrea Picar para discutir o aproximarnos un poco a las cinematografías de Kinuyo Tanaka y Marguerite Duras, dos cineastas cuyos trabajos se muestran ahora en retrospectiva en el festival. Y pues más que realizar una monografía exhaustiva en la que vengamos a exponer todo nuestro expertismo, digamos, justo en estas cineastas, es una invitación muy amable y una introducción breve al trabajo de Duras y de Tanaka, y también invitarles a ver las películas que se estarán proyectando en las salas de aquí del Centro Cultural Universitario y de la Cineteca durante toda la semana y el próximo fin de semana. Y también recordarles que en Cineteca Nacional la semana que viene, si no me equivoco, se proyectarán películas de diferentes realizadores japoneses donde Kinuyo Tanaka fue actriz. También un poco preguntarnos por qué Kinuyo Tanaka y Marguerite Duras y por qué juntas. Es algo que creo que si ya conocen sus trabajos se pueden preguntar, porque yo misma también me lo pregunté. Y pues si bien a pensar como qué las une, si hay semejanzas, y eso es lo que intentaremos responder un poco en esta charla. Y si bien hay una evidencia de género, me gustaría invitarles a ir más allá, no pensar solo que son mujeres que hacen cine, sino intentar ahondar en las obsesiones temáticas que tienen, en las aportaciones formales, y que justamente no son mujeres que hacen cine, tampoco son evidentemente cineastas, sino que son autoras, porque oscilan, en el caso de Marguerite Duras, en la literatura y en el cine, y en el caso de Kinuyo Tanaka, en la actuación y en el cine como realizadora. De aquí que ambas tengan como diferentes rostros y diferentes formas en las que presentan y crean su trabajo. Y un poco lo que les decía de invitarles a como conocer el trabajo de estas dos cineastas a partir de nosotras tres, que desde tres ámbitos diferentes, que son la programación, la crítica de cine y los estudios sobre cine, como las aproximaciones que hemos tenido a estas tres cineastas, y que invitarles justo a que ustedes también conozcan estos grandes trabajos. Un poco para explicarles la dinámica, será un juego de preguntas. Comenzaremos lanzando una pregunta que estará en el aire y cualquiera de nosotras tres la puede responder. Quien la última en responder la pregunta lanza la siguiente pregunta, y así se irá construyendo un entrelazado de información o introducción a estas dos cineastas. Les recordamos también que mientras ocurre el diálogo, nos pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas vía redes sociales con el hashtag Yo Estuve Ahí o el hashtag Cátedra Bergman. Pues sin más por el momento, cedo la palabra a Satomi y a Andrea para preguntarles primero cuál fue su primer acercamiento a Marguerite Duras y a Kinuyo Tanaka. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El primer acercamiento para mí sería primero de Marguerite Duras. Yo he leído unas novelas o unos textos de ella y luego unas películas, y me encantaba, sobre todo porque ella nació en Indochina, en Vietnam, y el contexto histórico, bueno, fue un factor muy interesante que influyó en sus obras y me gustó mucho. También en sus posturas políticas duras también me interesaron. En cuanto a Tanaka, primero no conocía como directora, sino como actriz. Como ustedes saben, hay muchísimas películas donde actuaron, y
eran protagonistas de muchas películas de varios directores conocidos. Y, por ejemplo, es muy famosa la película de la, ¿cómo se llama? Ugetsu Monogatari, los cuentos de la luna pálida. O en Saikaku Ichidai Onna, que aquí se llama La vida de Oharu, estas son bastante conocidas. Y también ella tenía el segundo rol, no eran protagonistas en varias películas, pero me impresionaron su actuación. Sí, ya desde hace mucho tiempo, sí, soy fan de ella. Pero a través de este evento ya conocí las películas realizadas por ella, ¿no? Como directora, y sumamente interesante. Gracias. Unfortunately, I don't speak Spanish, so I'm going to be off and on with some technical difficulties, but hopefully not. But I would just like to echo that it's very similar, actually, my path to both of these directors, to Satomi. I studied French literature, I come from a French family, and Marguerite Duras was someone that we read extensively, and however, I was never introduced to her films at that time. And I've been with the Cinematheque in Toronto for a number of years, and when I started working there, I wanted to look at the history of the Cinematheque. And one of the very first, so the Cinematheque is about 40 years old, part of the Toronto International Film Festival group. It's one of the divisions, and it's the year-round programming part of that organization where we show about 300 films a year. And looking in the history, I always think it's interesting when you work for an institution to go back to see what that institution has done and how it's evolved. And one of the very first retrospectives was Kinyo Tanaka, which I could not believe, because now there's this touring retrospective 40 years later, and in the interim, there's been very little talk. And that was an initiative of the Japan Foundation out of Tokyo, and they circulated 35 millimeter prints throughout North America. So we were one of the stop on the tours. Of course, I was not part of the organization at that time. And so I was just so curious as to, of course, I've seen her in Santo the Bailiff and in Ikaru and all of these films. Always she was like a tremendous actor who was in over 200 films. It's incredible, 200 films, it's incredible. And she had a career over two successive golden ages of Japanese cinema, starting almost, silent era and then to the talkies. But where did the films go and why did they disappear? And her first film was actually in the Cannes Film Festival. And it's a difficult thing to answer, and I wonder if that's just because she was a woman and got eclipsed and her acting roles took over. But for Marguerite Duras, who has made 19 films, also incredibly, in a career of so many books and essays and criticism and radio plays, these two women were so prolific, and their entire careers and lives were dedicated to art and film. And so I think it's really interesting to have these two retrospectives here at the same time, that we both came to Tanaka first as an actor, Duras as a writer, and now we see that they're fully fledged filmmakers. They're not actors who became filmmakers without having the craft, the language, the vision. And for Duras, she did adapt some of her films, but these are fully films. They're not writer's films. And that's something that I would like to discuss as well. So I'm really happy to have the opportunity to think through these two bodies of work, because I never would have thought to put them together. But then when I think about it, the trajectories are similar, but yet so different. Cultural context so different, the types of filmmaking completely different, the language so different, and yet the trajectories that most of us have encountered are very similar. So I guess it's my turn to ask the question, but that's something that I would like to approach, is maybe to think through not the overt politics of their work, but how they use stylistic form to political means. Bueno, solo una nota que olvidé mencionar. Al final abriremos un espacio para comentarios y preguntas cuando hayamos terminado un poco nosotras, y será media hora para intervenciones del público, solo para que vayan anotando sus preguntas y sus dudas. Y un poco como retomando esto que dice Andrea, a mí me gustaría pensar que ambas cineastas fueron contemporáneas, ¿no? Realizaron
en las mismas décadas, Tanaka quizá un poco antes, pero se cruzaron de forma paralela en su realización. Pensar que ambas trataron la posguerra de diferentes maneras. En Marguerite Duras vemos como esta guerra desde Francia, un poco también desde lo absurdo, una parte más desde el psicoanálisis, el estructuralismo, el postestructuralismo, el deseo. Y en Tanaka vemos algo, justo lo comentábamos un poco ahora afuera, como evidentemente muy histórico, ¿no? Trata temas muy históricos como del Japón, o sea, como las ocupaciones de Japón en otros territorios, como va y viene mucho en el tiempo cuando Marguerite Duras permanece en un, digamos, como contexto histórico específico, donde se habla mucho de los judíos, se habla mucho, les digo, como esta parte del deseo, del psicoanálisis, y también como de una especie, como quizá podríamos llamar, de parálisis temporal, cuando en Tanaka todo el tiempo está avanzando. Pero pensar que ambas cineastas tratan la posguerra y que justo es el espacio, o sea, dos espacios geográficos completamente diferentes, dos formas formales, bueno, o sea, para la redundancia, como dos aproximaciones formales completamente diferentes de narrar la guerra y de narrar también en sus propios personajes lo que la guerra estaba generando en ellos. O sea, creo que mucho tiene que ver también en cómo se levantan los personajes o cómo yacen los personajes, ya sea de manera o muy viva o muy insomne, en el caso de Marguerite Duras, como los efectos que tiene la guerra en ellos. Bueno, yo he leído varias críticas, varios textos, biografías sobre Tanaka Kinuyo, bueno, Kinuyo Tanaka, pero ahí empieza primero el apellido, Kinuyo Tanaka, y dicen todos, bueno, los hombres, que ella no era nada política, no estaba interesada en la política, ¿no? Pero viendo las películas realizadas por ella, son bastante políticas. Por ejemplo, me llamó la atención que ella abordó varios temas de la secuela de la Segunda Guerra Mundial, tanto en los personajes masculinos como femeninos. En varias películas salen algunos personajes masculinos que eran exoficiales o exsoldados o estuvieron en la Unión Soviética, en la Siberia, llegaron por ahí, como a Japón, regresaron a Japón, pero no tienen empleo, ¿no? Y como desempleado, entonces buscan trabajo y tienen problemas con su familia, a veces hay tragedias con su familia, con su esposa, etcétera, etcétera. Mientras las mujeres, bueno, como ustedes verán, en unas películas se trata de las prostitutas que trabajaban con los soldados de aliados, soldados sobre todo estadounidenses, porque Japón estuvo en la época de la ocupación de 1945 a 1952, había muchísimos soldados occidentales, sobre todo estadounidenses, y las mujeres que no tenían otro remedio, entonces fueron a la calle para trabajar con los hombres. Bueno, primero con los extranjeros y luego también con los hombres. Y también desde ahí hay varios puntos, problemas trágicos y, bueno, casi en todas las películas. Bueno, es una película que se llama Amor bajo el crucifijo. Ahí se trata de, está ambientada la película en el siglo
XVI, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero ahí se trata de la lucha por el poder y las mujeres en contra del poder. Y bueno, y en La princesa errante, bueno, es la mujer, bueno, se casó por el arreglo matrimonial con el hermano del emperador de Manchukuo y va a Manchukuo, Manchuria, etc. Pero ahí en esta película no es tan clara si la película estaba criticando a la postura de la militarización, expansión del imperialismo japonés y ella, la princesa, como víctima o ella nada más quería, o Tanaka quería mostrar como la vida muy compleja de la princesa. Es que no está muy claramente mostrada. Sin embargo, todas estas sí tienen que ver con ciertas posturas políticas y, bueno, el grado de la crítica no es tan, puede ser que no sea tan agudo como en caso de Marguerite Duras, pero sin embargo podríamos ver que es bastante política. ¿Quieres agregar algo? Yes, before I get back to Marguerite Duras, I think what's really interesting in Tanaka's work is that in a lot of her films, she talks about the transition between regimes and ideologies, banning of Christianity, banning of prostitution, and people having to adapt. Obviously, during times of war, there's a different reality that takes place. But then when the legal repercussions of what people are forced to do during the war, who becomes the victims of that in all of her films? It's women. But in my eyes, she doesn't portray them as victims at all. They're very much in charge of their actions. They will go to the ends. They will destroy themselves. But there's something really emancipatory about the destruction, and that is also key to the work of Marguerite Duras. She wanted to destroy through her writing. She wanted to destroy through her criticism. She wanted to create nothingness, voids, all in an attempt to break down any kind of hierarchies. And of course, she's always related that to growing up in colonial Indochine. And she had a single mother. She lost her father at 7 years old. There was a class system at that time. And then she became a very prominent member of the Communist Party. She was there from May 68. She was pro-abortion. She signed a manifesto with a number of women, including Delphine Seyrig, who admitted to having an abortion when it was against the law, and they could be incarcerated for life. And they all took those risks. One of her lovers/husbands was deported to a concentration camp. So she just lived through a tremendous amount. And all of these things are approached quite obliquely. She's using abstraction and form as political means, I think, to create the void, to create a kind of awkwardness within silence where we can rethink how sound and image provides meaning. At the beginning of her career, there's a lot of female voices, and she always said, there are men in my films, but they're always directed by the movements of women. Very cyclical, very, the repetition, the incantation, which is very much a part of her writing also, but she used all the tools of cinema, lighting, color. She was very drawn to the color blue. There are all of these motifs, but I think she really used them as a form of disruption, political disruption, to talk about patriarchy, all the confinement of women. Her films are very internal. They often take place in a huis clos environment within houses. It's sort of an abstracted world, but that enabled her to discuss all of these topics that when you think about the lives that both of these women had between the wars, their own careers, the reason how they, and this is maybe something that I could turn to talk about,
is the transition that they made from their acting careers to their filmmaking careers and their writing careers to the filmmaking careers, why they did that, because they were vocal about that. And I think that informed the way they approached their vocation. Yo quisiera agregar algo a esto que dice Andrea, y creo que podríamos como unir el trabajo de ambas cineastas en esta frase que mencionas, que es hacer el vacío. Es como hacer el vacío, crear el vacío, y un poco un cine a partir del no. Un cine a partir de la ruina, un cine a partir de la destrucción, un cine a partir del miedo, un cine a partir de la duda. En algún momento en este libro, uno de los últimos libros que tiene Marguerite Duras, que se titula Escribir, ella dice que en la vida hay que dudar de todo, dudar de la escritura, dudar de los amantes, dudar del cine, dudar de absolutamente todo, menos de ser madre. Y justo es este gran amor que ella le tenía a una madre, como comenta Andrea, que fue extremadamente severa, que la golpeaba, en quien ella buscaba como una gran admiración, y fue una madre que le rechazó la primera novela que ella escribió, que iba dedicada a ella. Entonces, también hace poco releía estos días un ensayo donde dicen que Marguerite Duras es una cineasta punk y que podríamos incluso compararla con Kenneth Anger, que recientemente murió. Entonces, esta idea como de, pues sí, o sea, incluso un subtítulo era un comunismo punk. Entonces, es esta idea de la destrucción, de la ruina interna, y quizá Tanaka, aunque también habla mucho de la ruina interna, también es un poco hacia afuera, ¿no? Como la ruina sobre quizá estos personajes arruinados caminan también. Pero Marguerite Duras es un poco, como dice Andrea, este huiclo, como este confinamiento, esta psique destruida, y un poco a partir del no, de la destrucción y de esta como ruina y final de todo, es de donde se vuelve a construir. Se vuelve a construir el cine, se vuelve a construir la literatura, se vuelve a construir también una nueva forma de maternidad, una nueva forma de entender lo que ellas estaban viviendo, y estas transiciones también de antes y después de la guerra. Y antes de pasarte de hacerte la palabra, Satomi, quería agregar que Marguerite Duras empezó a hacer cine porque todos los hombres adaptaban mal sus novelas. Entonces dijo, como no están haciéndolo bien, entonces yo voy a hacer mis propias películas. Entonces también pensar que de ahí viene como esta gran figura que transicionó y que no es como que dejara la literatura para volcarse al cine, sino que siempre estuvo en ambas. Entonces tener eso presente no es una renuncia para adaptar algo nuevo, sino el cambio entre ambas disciplinas. Bueno, en el caso de Tanaka es un poco diferente, porque ella empezó a realizar unas películas. Por una parte, hay que decir que en la época de la ocupación por los aliados, el cuartel general del comandante supremo aliado empezó, por ejemplo, trabajó para la nueva constitución japonesa, o empezó a dar varias reformas agrícolas o educativas, etcétera, etcétera. Y una de sus propuestas fue hacer películas con una protagonista realizada desde la perspectiva de las mujeres, por la democratización. Entonces, las compañías cinematográficas también necesitaban hacer otro tipo de las películas que antes. Y bueno, por ejemplo, hubo la Asociación de Directores Cinematográficos, entonces querían que ella hiciera una película
bueno, aprovechando, por ejemplo, unos guiones que escribió en parte Yasujiro Ozu, pero no realizó él mismo sus películas. Bueno, una es como La luna se levanta, como ustedes verán que es prácticamente una película de Ozu, ¿no? Okay. Pero por otra parte, uno de los directores del cine que influyeron mucho en Kinuyo Tanaka fue Kenji Mizoguchi. Él, por ejemplo, en sus películas también se trataba frecuentemente del mundo femenino. Sin embargo, los hombres que salen en sus películas eran los que hicieron infelices a las mujeres. Bueno, todos los hombres. Mientras Kinuyo Tanaka, bueno, también hay como influencia de Mizoguchi en cuanto a la forma de realizar un cine. Sin embargo, ahí siempre muestra ciertas esperanzas. Entonces, no todos los hombres son malos, ¿no? Y también, aunque varias protagonistas sufrieron del primer matrimonio arreglado, pero las protagonistas decidieron sobre su vida después o sobre su camino que querían hacer. Entonces, ahí yo creo que es un punto que quería promover Tanaka a través de sus películas, ¿no? Entonces, el motivo o la razón por qué ella empezó a hacer películas es bastante diferente al caso de Duras. Sin embargo, ella, creo yo, logró hacer sus propias películas. ¿Quieres agregar algo, Andrea? No, because if I add, then I have to ask a question. Just that I would add, and I've read also, but you can correct me if I'm wrong, that she started to worry about, I mean, she did play these suffering women roles over and over again. And I think that probably wore on her, where she wanted more of a sense of hope in her own performances, but also she was reaching her 40s. And I think that there would be a limitation in the roles that she would be able to incarnate. And so I think it was time for her to take charge. Yeah. And as you mentioned, like there is influence from Ozu, Mizoguchi. She worked with such great directors like Kinoshita, Gosho, and she knew a lot of the crew. She sort of had, and she worked with the studios. She was a studio actor for a really long time. And then she was able to make these big period pieces through the studio system, having learned the craft from being on set and probably being very observant. Interesting to think of Marguerite Duras, who was completely outside of the system. Very low budget films, working with only crew that were friends, actors who were friends, and she was more comfortable in that setting. And I think that she felt that would enable her to have freedom. But I don't think I should ask the next question because I asked too many. Satomi, ¿quieres hacer una pregunta? No, Andrea tiene razón. Es que, bueno, sí, en unas biografías dicen que sí, cuando tenían casi 40 años, sufría casi no le ofrecieron nada, pero sí, entonces en error, un papel de la madre o de la abuela, etcétera, etcétera, y no podía lucir como protagonista joven. Sí. Bueno, entonces fue el tiempo de buen timing para ella para dirigir las películas. Por otra parte, después de realizar 6 películas, ya no quería hacer realización de películas y, bueno, según algunos libros,
ella empezó a aceptar su edad o pensando que qué podría hacer con su apariencia o con su edad. Entonces empezó a salir actuar en varias películas, pero con papeles muy difíciles de unas mujeres complejas, viejas, etc. Pero después de realizar sexta película, que era, bueno, sí, Amor bajo el crucifijo, entonces hubo bastantes críticas, aunque según yo era una película bastante impactante. Sin embargo, hubo muchas críticas por parte de los directores del cine, hombres. Entonces ya ya no quería regresar a dirigir películas. Yo quisiera preguntarles, quizás es un tema un poco general, pero puntualmente lo podemos encontrar en las dos cineastas. Lo que Andrea mencionaste hace poco, la libertad, ¿no? Está la libertad no solo en la realización, sino también, por ejemplo, en los personajes femeninos, en el matrimonio, en la idea de la destrucción también. Entonces, ¿cómo podrían pensar, quizá brevemente, la idea de la libertad en estas dos autoras? That's a good question. I actually think that Marguerite Duras was afraid of being alone. And she often said that writing because you have to be so solitary, you have to devote so much time, and she was, in her house a lot, because she wrote so many books and criticisms, that I think it got to a point where she thought she would go mad, and that filmmaking allowed her to be more collaborative. It forced her to be around other people, and that's why she wanted to be around people that she felt a kinship with. And whether those are, her actors, Gérard Depardieu, Bulogier, Delphine Seyrig, she was always, using the same people, the same camera people. She felt very comfortable in a more small group. And I think for her, the radicality and the fissure between sound and image and just being able to experiment was a form of freedom. It liberated her from any narrative convention, from any hierarchy. She was often criticized for being hyper-intellectual, too abstract, obtuse, incomprehensible, and I think that she probably had a certain amount of joy from that, because she was someone who was pushing to the extremes in all that she did. And it's interesting, there have been so many books published now about her writings, her press kits, her own criticisms. She wrote a lot on other films. She edited a whole issue of Cahiers du Cinéma, for instance. And a lot of her works are about herself in the way that her books are. And I think she really played with this autofiction. She didn't even use her real name. Marguerite Donadieu was her real name. Duras was a pseudonym. And then when she started creating all these alter egos, one never really knew what her real life was. So there was this mythology around her. And I think that gave her tremendous freedom too, to be outside of any kind of hierarchies. She couldn't be put into a category because you never really knew if it was real or not. And I think that was a great appeal also. But then to employ that to filmic language and the creation of space and the way that she used movement, dissonance, the totally disassociating sound and image in some of her later works. If you think of India Song, you're not really sure if it's the character's thoughts, if it's like a Greek chorus situation. She uses her own voice in several films. She appears in Le Camion alongside Gérard Depardieu in a script reading, which, is it about her life during communism? Is it not? And I think that void of reality is about freedom for her and a sort of self-protection in a way. I don't see. Satomi? A diferencia de Marguerite Duras,
Creo que Kinuyo Tanaka tenía ciertas limitaciones en cuanto a la realización de películas. Ella no leía mucho, ella no podía escribir, bueno, sí escribía cosas muy sencillas, pero no como escritora, y ella era muy dependiente de los guionistas o las guionistas que ofrecen su trabajo, y bueno, aunque ella sí tenía como cierta capacidad de criticar la realización de películas. Por ejemplo, ella le dijo a Mizoguchi que, bueno, antes de los cuentos de la pálida, Luna Pálida, que es Monogatari, entonces le dijo que, bueno, tu manera de realizar una película es anticuada, es muy vieja, ¿no? Tendrías que hacer algo nuevo, y pues claro, era un shock para Mizoguchi, y mucho tiempo ya no quería hablar con ella, etc. Sin embargo, ella misma pudo absorber algunas formas de algunos nuevos directores, pero ella no era suficientemente creativa para generar algunas formas de imágenes o sonido, o pensar en ciertos tipos de espacios, tiempo. Lamentablemente no era ella tan creativa, ¿no? En este sentido, ella sí tenía cierta libertad para crear algunos personajes dentro de las películas. Sin embargo, dependía demasiado de otros directores, guionistas, sí, creo. Yo quisiera agregar un poco sobre lo que comentan las dos, esta idea de los personajes y de la ficción, sobre todo en Marguerite Duras, que no usaba su nombre, ¿no? Que su apellido original era Donadieu, y fue, si no me equivoco, por el lugar donde muere su padre, que era Duras, en Francia, como un distrito, una administración francesa, por el que toma ese apellido. Entonces es la idea de ser ella misma, no ser ella misma, jugar con su nombre, jugar con su persona en pantalla, su persona detrás de cámara, la voz sin la persona física. Y también inventó diferentes personajes que, así como ella, como creadora, osciló entre ambas, o sea, entre cine y literatura, también sus personajes o personajes oscilaron entre ambos espacios. Tiene una novela que personalmente es de mis favoritas, El arrebato de Lol Bechstein, y esta mujer, Lol Bechstein, aparece después en sus películas. Anne-Marie Streeter, que aparece en India Song, también aparece en diferentes películas después, y es un poco como ella, Marguerite Duras o Marguerite Donadieu como personaje, y estas personajes que ella crea que viven y mueren en tanto literatura como en cine, y que son capaces, o sea, ella les da esta vida para que puedan vivir y un poco ser independientes en vida y muerte en ambos espacios. Y también quería mencionar un poco lo que decías, Satomi, sobre Tanaka, que quizá no forzosamente era tan creativa. Yo pensaría que sí. O sea, recientemente ahora vi todas estas películas el fin de semana, que nuevamente les invito a que puedan ver las copias, las restauraciones en pantalla grande, escucharlas en el cine. De verdad es una experiencia que no se van a arrepentir, de verdad. Y pensaba mucho como en una escena muy particular en La luna se levanta, cuando Kinuyo Tanaka actúa ella misma como una de las trabajadoras de la casa, y le piden que actúe
como una hermana que tiene que contestar el teléfono. Entonces, sus mismos actores, o sea, tiene que actuar frente a sus mismos actores. Y es como una especie de casting o una especie de dirección, y sus mismos actores la van dirigiendo para que modifique sus gestos, modifique su voz. Entonces también es el juego, yo diría, como yo creería que mucho de la libertad de Kinuyo Tanaka está en el juego en pantalla, y también de su creación y de creatividad. Sí, es interesante. Bueno, ella tuvo en algunas películas un papel de una señorita de una muy buena familia y de la clase alta, o clase media alta, pero según los críticos todos no eran exitosas. Y desde entonces ella empezó a jugar papeles como la sirvienta o trabajadora, o a veces como prostituta, etc. Y como los papeles de las personas marginales. Esto, bueno, ella misma nació en una familia muy pobre y ella pagó, ella era responsable para todos los familiares, entonces pagó siempre dinero y también el nombre verdadero es Kinuyo Tanaka, no quería cambiarlo porque tenía varios hermanos o hermanas. El primero desapareció, entonces ya varios años y no sabían dónde, si vivía o no. Entonces fue, para ella y para la familia, utilizar su verdadero nombre también en la pantalla para que su hermano pueda ver en algún momento. Sí, sí. ¿Quieres agregar, Andrea? Like you, I also want to defend Tanaka's creativity, but I understand that she's working in a more narrative, sort of, if you want to call it a conventional style of cinema. But also in this talk, I think it was called Tanaka's realist cinema versus Duras' experimental cinema. And when I see Tanaka's films, I see like a delving into a really great melodrama. For me, they're not so realist. And I think she pushes things to the end. And she did have the backing of some studios. So The Wandering Princess, what I don't think is like a tremendously successful film in some ways. It's a bit stilted. But she wanted to make her War and Peace, she said. Like, it was hugely ambitious with all of these extras. There's some crazy color palettes. Love Under the Crucifix is an incredibly surreal film in terms of the way she uses color and symbolism, and again, that sense of destruction and self-annihilation. I mean, it's just, I don't know how you say it in English, but emballé by it. It totally overtakes me. And then when I think of sort of the radicality of the roles that she created, there's that great scene that you mentioned where she's playing the maid who's forced to act for the whole family. I mean, she's one of the greatest Japanese actors of all time who's doing this great clin d'oeil to everyone. But also in Girls of the Night, where it's these women who are being punished for being prostitutes right after the abolition of the law that took place after the war, and it's an incredible portrayal of women, but she doesn't shy away from the sort of cruelty of women also. And then there's a queer character, there's a lesbian, which I don't think had been seen before in Japanese cinema. And I think that took a tremendous amount of daring to portray these roles. So I think there is definitely a radical edge to her, even though the stylistic vocabulary is very different. In Duras, you could say it's more purposefully abstract because you can't always follow the story, and she didn't want you to, she wanted you to hear the intonations. Some of it, Deleuze called her a painter. If you look, there's a lot of still lives
tableau vivant. I mean, I rewatched India Song quite recently on a beautiful 35mm print, and I thought, Vogue Italia, you know? It's like Delphine Seyrig is wearing this amazing Cerruti dress. All the men are in white linen suits, and it's like sexy, but it's also camp. And then you have the craziness of the colonialism and the awfulness of the French. And it's just so complex, but by being so beautiful. And I think she also used that as politics in a way. So I think we're dealing with two very radical filmmakers with very different vocabularies and a sense of the language of cinema. ¿Puedo agregar algo? Cuando hizo la película Pechos Eternos, de Eternal Places, es una película interesantísima. Es que la protagonista tiene cáncer de mama y muestra a su amiga, sus pechos ya operados. Esto, bueno, en ese sentido sí era creativa. Entonces, ningún hombre, pero ningún director podría, ¿no? Mostrar eso, ¿no? O quiere que la protagonista muestre esto, el cuerpo desnudo, con heridas, y bueno, imagínense, entonces ya cuando hizo era de 1955, entonces casi hace 70 años se realizó esta película y en esa época no hubo buenos tratamientos del cáncer, ¿no? Entonces el cáncer de mama fue fatal para las mujeres y los hombres no podían decir nada, pero es que como si fuera como si no fueran mujer, ¿no? Pero ella se enfrentó a este cáncer de mama, bueno, la directora con el tema, bueno, se enfrentó al tema del cáncer de mama y el cuerpo femenino, y sí, en este sentido fue muy novedoso en esta época. Sí, bueno, okay. And also, not only in that film does she deal with breast cancer, this is a woman who's a female poet and accomplished, but after she has the surgery, she goes so far as to explore female desire. So it's illness, the abject of the body, which turns sexual, which is still shocking for people today. Yeah. Y esta película está basada en los poemas de una poeta, se llama Fumiko Nakayo. En la película se llama Shimojo, pero sí, el nombre Fumiko es verdadero. Sí hubo un poeta y murió a 31 o 32 años de cáncer de mama y dejó muchísimos poemas muy novedosos. Bueno, tanka es como un poema de forma muy tradicional de Japón. Sin embargo, sí, la pérdida de los pechos, así como mostraron, escribieron un poema o varios poemas, y también fue un shock para muchos poetas hombres de Japón. Sí, en este caso es una película, tiene varios puntos nuevos, no solo por el cuerpo, por el cáncer de mama, también por el uso de los poemas que ya escribió una poeta, vivía de veras en el norte de Japón. Sí, me gusta mucho esta película, no solo porque la película estaba ambientada en el norte de Japón, de donde vengo, pero es interesante porque era diferente a Tokio o Osaka, parte cuyo clima se parece a Canadá, el clima de Canadá, entonces hace mucho frío, etc. Sí, en ese sentido también era muy nuevo porque, claro, la poeta viene del norte de Japón, pero
las películas que hizo ella, la mayoría estaban ambientadas en Tokio o en Osaka o Kyoto. Entonces, en ese sentido, la zona rural, no diría que sea tan rural, pero sí es de otra región, ¿no? Fue muy nuevo. Sí, yo también quiero agregar sobre Pechos Eternos, que justo está este plano cuando la mujer va a entrar a cirugía, donde vemos sus pechos. Entonces yo me imagino en esa época en Japón, qué sorprendente debe haber sido para el público, para las mujeres, para los hombres. Y ahora que veía las películas estos días, pensaba cómo lo hubieran resuelto Mizoguchi, Ozu, Keisuke Kinoshita, porque son formas completamente diferentes de aproximarse incluso a un gesto, no sé, a cómo dos amantes se tocan la mano, a cómo dos amigas o dos hermanas están platicando doblando la ropa, cómo se quitan el kimono mientras están platicando de algo que sucede. Entonces, o incluso no solo entre mujeres, también entre hermano y hermana. Y es esta relación muy cercana, muy afectiva y que se trata de, o sea, formalmente en el lenguaje cinematográfico de una manera muy diferente a como lo hacen estos grandes clásicos hombres. Y pues sí quería también preguntarles a ustedes qué piensan sobre este acercamiento y que justo no solo son temas como la prostitución o el deseo sexual de las mujeres, sino que también esta radicalidad y esta búsqueda de libertad se ven en la forma en la que Tanaka y también Marguerite Duras hacen el cine. Y bueno, sí quería como preguntarles qué piensan sobre estas aproximaciones, como sobre no forzosamente sobre el amor, sino como digamos lo cotidiano y lo íntimo, que ambas cineastas tratan de manera muy diferente, pero hay mucha intimidad en ambas, de maneras diferentes, creo. Las relaciones fraternales, las relaciones entre amantes y, como decía Andrea al inicio, es como este confinamiento y es la intimidad de diferentes maneras en ambas. Interesante pregunta. Cuando yo vi ahora sí de nuevo, varias películas de Duras, pensé que podría decir que el estilo minimalista, bueno, vanguardista y minimalista, que hay tantas distancias de imágenes o del sonido, hay separación de imagen y sonido, pero en caso de Tanaka es totalmente diferente. Ella expresa verbalmente sobre sus deseos sexuales, sobre su amor, sobre su deseo de casarse. A veces pienso en algunas películas como Pechos Eternos, pero Ozu o Mizoguchi no podrían decir estas cosas, es demasiado directo y verbaliza demasiado, bueno, en cuanto a la cantidad, ¿no? Ella dice cosas y a veces, bueno, cuando vi por primera vez esta película, yo pensé que ya, deja de decir eso, eso fue demasiado. Podría mostrarlo con sus gestos, pero ¿por qué tendría que decirlo verbalmente estos deseos? ¿No? Y en ese sentido no fue nada tradicional o nada japonés de manera tradicional. No, sí, es interesante. Yeah, I think we can maybe see that as a rebellion, her rebellion nature. And I think actually going back to her early days, I had read that she actually left school because she wanted to be a musician and she just decided of her own volition. So she was someone who took control of her life from a very early age and, you know, was sort of fighting against the cliche of the placid, passive Japanese woman.
And I think you see that throughout the filmmaking too, in the way that it's very forceful in the dialogue and that she is expository. But then I think as she goes on, she also experiments with color and symbolism a little bit more. So you see that evolution in the work. I'm going to go out there and say I don't think that Duras was interested in everyday life at all. She didn't care about the comprehension. She was not interested in banalities because that became about confinement. It became about the imprisonment of women, and so she wanted to break down every hierarchy necessary. And she was very radical in her politics, but then going back to a sense of romanticism and the language and the poetry of it, I think the rhythmic nature of it allowed her to confront the audience with a new space to think about new possibilities in the world. That disjunction, that rupture, that destruction meant that something new could come out of it. And she actually gives the audience a tremendous amount of freedom. You might feel claustrophobic, you might hate the music that she uses over and over again, and she was very prone to recycling. As you said, you know, the characters evolve in different ways, but sometimes there are aspects of her life, we're not too sure, they reappear in books and films, but she reused footage too. Le Navire Night, you know, she considered it a failed production, and she used that footage for some of her short films. And so she was really into recycling and reclaiming and repositioning things spatially, temporally, but really into dissonance. Sí, creo que nos quedaría tiempo como para una pregunta más y luego pasamos a las preguntas del público. ¿Quisiera alguna de ustedes agregar algo, o sea, preguntar algo a nosotras? O... Si no, bueno, vamos a hacer dos. A mí me gustaría preguntarles, y creo que es muy importante para ambas cineastas, el sonido. El sonido en Marguerite Duras es la voz, es lo que decía Andrea, un poco sentirte claustrofóbica, entrar a una sala donde solo está todo negro y escuchamos la voz de Duras narrando, o hay personajes que están hablando, pero también aparece la voz de Duras. La música, una de sus novelas muy tempranas, se titula Moderato Cantabile. En Baxter Vera Baxter la música se repite una y otra vez. Entonces está esta idea como del sonido, o sea, la música, la voz. Y en Tanaka también el sonido es completamente diferente. No podría quizá compararlo al sonido de Marguerite Duras, pero ¿qué podrían decir o como qué comentario podrían decir también para nuestra audiencia y para también abrir un espacio para preguntas? Como sobre el sonido, la voz y la música. Bueno, Satome, ya hablaste mucho, o sea, mencionaste la idea de la voz y cómo fue muy no japonesa al hablar, quizá al hablar y no mostrar tanto. Pero ¿qué podrían agregar sobre la parte sonora en ambas cineastas? Bueno, en comparación con Duras, bueno, es mi opinión personal. En las películas de Tanaka falta el gran silencio. Y por eso como los espectadores no tienen mucho espacio para interpretar, porque está muy explícito lo que dice y no hay tantos espacios silenciosos. Así que es muy diferente al caso de Duras. Andrea. I would agree with that statement more or less, because I think that the scripts were very written for a more narrative cinema, but to explore different archetypes and different roles of women. But if I remember correctly, Eternal Breast, which is also Forever a Woman, the alternate title,
there are some silences, and very uncomfortable ones, when she's in the hospital and she's suffering and she can't really speak that much, and that becomes so much more powerful because there has everything that has come before. So there's almost like a breakdown of language which is related to illness that I think is very powerful in that film. In Duras' films, even though she's interpreting, ideas of colonialism and war in different ways, talking about Jewish extermination, but then also the roles of women, there's something really seductive about it. Mm-hmm. The sounds of the voice are very beautiful. It takes you into this alternate abstract space. And for me, it's very comforting. And she's very aware of that disjunction, as what she's talking about is disruptive. But then there's something also very seductive in that. So. Creo que porque en varias películas de Duras, una de las características es multisensorialidad. ¿No? Hay diferentes como sentidos que los espectadores también pueden sentir, ¿no? A través de esta voz o imagen o a través del silencio, o se puede, sentidos táctiles o huele, etc. No se verbalizan, pero sí uno se siente. Es interesante el caso de Duras. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y quisiera agradecer a Andrea Picard y a Satomi Miura, a la Cátedra Bergman, a FITUNAM, a todas las instancias mencionadas previamente y a TV UNAM también por esta conversación, esta charla. Nuevamente les invitamos a que vayan a ver las películas que estarán en salas todas esta semana y pues agradecerles que vayan a ver a esta cineasta punk, radicales, ambas. Y pues sí, que vean este cine que afortunadamente tenemos la suerte de ver aquí. Y la próxima semana también invitarles a ver las películas de Mizoguchi, Naruse y Ozu para que podamos ver también la diferencia de una mujer realizadora y una mujer actriz. Entonces les pido un fuerte aplauso para nuestras invitadas y